Ya, listo. Entonces nos quedamos ayer fue en la última diapositiva que vimos ayer fue estratificación intraoperatoria de la apendicitis aguda. Según la guía de Jerusalén, pues ya hablábamos de que la mejor clasificación que se puede tomar en cuenta es la americana de Gómez, que es una clasificación laparoscópica intraoperatoria, ¿no? Y bueno, y con eso quedamos. Pero se puede resumir esta clasificación también en la clasificación típica que nosotros sabemos utilizar, que es grado 1 edematosa, grado 2 flemonosa, grado 3 necrótica y grado 4 perforada, ¿no? Ya, pero sin embargo, para fines más prácticos y para poder refinar un poco más el tratamiento es la que tenemos aquí en la diapositiva, que supongo que todos la están viendo, ¿no? Con respecto a otras consideraciones en el manejo quirúrgico, pues se puede dar el caso, y es muy frecuente, que yo me encuentre durante la cirugía con que el apéndice macroscópicamente tiene una característica, entre comillas, normal. Entonces, pues la pregunta 5.2 de la guía Jerusalén dice qué debo de hacer en el caso de que yo esté interviniendo quirúrgicamente a un paciente y lo encuentre con un apéndice normal. Pues la recomendación es que si yo tengo un paciente con cuadro clínico compatible con apendicitis aguda y que no tenga otra patología que justifique el dolor, pues tengo que remover el apéndice secal, ya que el juicio macroscópico del cirujano puede fallar hasta en un 19 y un 40% incluso de los casos, con un promedio de 33%, mencionaba el día de ayer, ¿no? Que el patólogo me va a reportar de que sí tenía inflamación apendicular. Esto ocurre sobre todo cuando ingresamos tempranamente a operar un paciente. En las primeras 24 horas de iniciados los síntomas se pueden dar estos casos, pero es muy poco probable que si un paciente tiene más de 48 horas de evolución y le ingresa a quirófano y encuentra un apéndice macroscópicamente normal, sea esa la causa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como cirujano si tengo un apéndice normal? Tengo que buscar el divertículo de Meckel, que es uno de los principales diagnósticos diferenciales que requieren de manejo quirúrgico. ¿Cómo encuentro un divertículo de Meckel? Y no sé si tú sepas o si te recuerdas qué es un divertículo de Meckel para que me comentes un poquito. A la una, a las dos. La otra persona que está presente, Gisela. Bueno, divertículo de Meckel es un remanente del conducto onfalomesentérico vitelino, pues, que queda, un divertículo verdadero, realmente que queda luego del periodo embrionario, ¿no? Y cumple una regla estos divertículos. El 2% de la población mundial lo posee. El 2% solamente va a presentar complicaciones. Se encuentra localizado aproximadamente a 2 pies de la válvula ileocecal y mide 2 pulgadas. Por eso se llama la regla del 2. Aparte de eso, también tiene dos tipos de mucosa. Generalmente son mucosa gástrica y mucosa pancreática heterotópica. Entonces, para yo poder identificar durante una apendicectomía, si me encuentro con la apéndice normal, tengo que obligatoriamente ver por lo menos los últimos 100 centímetros, hasta 150, algunos cirujanos sugieren revisar el lío terminal para determinar que no hay un divertículo de Meckel que esté inflamado. Y muchas veces, pues cuando no haces esta revisión, hay un alto riesgo de que haya una reintervención quirúrgica por un diagnóstico que no fue observado durante la cirugía, ¿no? Y con una peritonitis, por ende, ¿no? Por una perforación diverticular. Otra cosa a tomar en consideración, sobre todo en mujeres en edad fértil, es tomar una muestra de líquido peritoneal para cultivo, porque puede darse en casos de enfermedad pélvica inflamatoria que simulen una apendicitis aguda. En todo caso, una tasa aceptada en un médico especialista en cirugía para el fallo en el diagnóstico, o sea, un diagnóstico de apendicitis aguda negativo, es menor al 10% en varones y hasta el 20% en mujeres, pero estos valores se pueden duplicar en el caso de médicos residentes en entrenamiento en cirugía. Bueno, pues hay un proverbio quirúrgico muy famoso que dice que si ya le entro quirófano al paciente, pues si no era apendicitis aguda, igual tengo que sacarla, ¿no? Pero como vimos anteriormente, no es así. O si le intervengo por otra causa, ¿no? Puede ser que yo de pronto le entre una laparotomía por una histerectomía a una paciente por cáncer y ya le voy viendo el apéndice secal por ahí, se la voy sacando.
o puede ser que de pronto me encontré con un embarazo ectópico del lado derecho y ya que le encontré el apéndice también se la voy sacando. Ya, total, supuestamente no sirve para nada, y ayer habíamos conversado de que el apéndice tiene sus funciones, ¿no? Y se hace profilaxis de la enfermedad. Entonces, ya sabemos que el apéndice secal tiene sus funciones. Y ya sabemos que esta es una medida que no se debe de tomar. Sin embargo, sí existen indicaciones para apendicectomía profiláctica, que realmente en términos científicos se llama apendicectomía incidental. Entonces, la apendicectomía incidental se tiene que realizar, por ejemplo, en aquellos pacientes que son sometidos a protocolo de cáncer de ovario, en los cuales se tiene que hacer la oferectomía, la histerectomía, se tiene que realizar también lo que es la linfadenectomía pélvica, la omentectomía total y la apendicectomía, ya que el apéndice secal es un órgano inmunitario y se lo puede considerar como un órgano linfático donde puede hacer metástasis el cáncer de ovario. Entonces, por eso también entra dentro del protocolo de cáncer de ovario. Otro motivo por el cual yo tengo que sacar el apéndice secal es, por ejemplo, en aquellos astronautas que van a realizar largos viajes al espacio y no van a tener acceso a servicios de salud por largo tiempo. También a largos viajes en submarino, incluso anteriormente se consideraba que en deportistas de alto rendimiento se debería de sacar el apéndice secal para evitar que caigan con con apendicitis aguda durante alguna competencia deportiva, lo cual es una medida que ya ha sido descartada, ¿no? Entre otras indicaciones más. Recordándole otra vez las funciones del apéndice secal, ya lo vimos ayer, pues, pero ya me es oportuno repetirlo, ¿no? Representa la mitad del tejido linfoide en ciertas especies, como por ejemplo en los cuyes o en los, ¿cómo se llama? Cobayos. Ya es la principal fuente de inmunoglobulina A del tubo digestivo humano, pues principal reservorio de microbiota comensal intestinal, lo cual protege de muchas enfermedades, sobre todo enfermedades inflamatorias como Crohn y colitis ulcerativa. Contiene un biofilm bacteriano que protege. Hay reportes que dicen que es a todo el intestino, ¿no? Bueno, pero este artículo que yo tomé para esta charla, pues dice que es para el intestino terminal y para la mucosa del colon, pero ya hay evidencia de que hay probabilidad de que ese biofilm capte todo el intestino. ¿Cuáles son las consecuencias de yo sacar el apéndice secal sin necesidad? Primero, me va a aumentar la incidencia de embarazo ectópico, sobre todo en el lado derecho. Sin embargo, no afecta la fertilidad de la mujer. Cuando vemos aquí odds ratio, lo que ustedes están observando es la probabilidad en la que se multiplica la aparición de la enfermedad. Pues en este caso, pues hablamos de una probabilidad de 1.72 veces más alta en pacientes sometidas a apendicectomía que en pacientes que no han sido sometidas a la cirugía. Con respecto a lo que es la tuberculosis pulmonar, debido a que el apéndice es un órgano inmunitario, acordémonos la fisiopatología de la tuberculosis, pues la tuberculosis ingresa al cuerpo por vía digestiva. Entonces, hay una probabilidad alta, aparte de la vía respiratoria, ¿no? Ya, una probabilidad por encima de 1, ¿no? Que es 1.4 veces más alta en las personas que son sometidas a apendicectomía. Abscesos hepáticos piógenos, 1.73 veces más alta la probabilidad. Sobre todo, esto ocurre en los primeros 3 años de la cirugía. Colelitiasis, presencia de cálculos en la vesícula biliar, 1.79 veces más alta en los siguientes 5 años luego de la cirugía, así como también progresión de enfermedad renal crónica terminal en diabéticos, lo cual puede aumentar hasta 6.5 veces más en un paciente sometido a apendicectomía. Y hay una mayor mortalidad en estos casos, ¿sí? Que es 5.6 veces más alta, ¿no? Y esta mortalidad va a ser mucho más alta, sobre todo si el paciente fue sometido a cirugía abierta. Luego de 20 años de realizar una apendicectomía, puede haber una probabilidad del doble cuando se tuvo apendicitis aguda para que el paciente desarrolle enfermedad articular. Y en el caso de que el paciente haya sido sometido a apendicectomía y no haya tenido la enfermedad, pues puede llegar hasta 4 veces más alta la probabilidad de desarrollo de divertículos en el colon. En pacientes que presentan ya diagnóstico de colitis ulcerativa, pues la apendicitis aguda aumenta el riesgo de que sea sometido a colectomía en algún momento de su vida. Por ejemplo, también se ha demostrado que en los siguientes 3 años luego de una apendicectomía, en pacientes mayores de 18 años, hay un riesgo de 1.5 veces más alto de presentar cardiopatía isquémica. Otras enfermedades que se pueden presentar, por ejemplo, son artritis reumatoide en mujeres, enfermedad de Parkinson, pero esto es algo controvertido, ya que hay evidencia que dice que favorece a la aparición, en cambio otra evidencia dice que retarda la aparición de los síntomas de enfermedad de Parkinson y también lo que son infecciones recurrentes por Clostridium difficile, como por ejemplo la colitis pseudomembranosa. Otro aspecto que toma en cuenta la guía Jerusalén es el manejo del flemón apendicular
o sea, el plastrón, o el absceso. Y si se tiene que realizar una apendicectomía de intervalo. Entonces, preguntas que hace la guía de Jerusalén. Primero, si tengo que realizar cirugía en un paciente que tiene un flemón apendicular o un absceso, ¿lo debo de hacer de manera temprana o lo debo de hacer de manera tardía? Entonces, ¿cuál es la recomendación que da la guía? La guía dice que tengo que considerar como primera línea los antibióticos o el drenaje percutáneo en el caso de que tenga un paciente un acceso formado como primera línea, siempre y cuando no se disponga de experticia en la paroscopía por parte del cirujano o por parte del hospital, que no se tengan los equipos necesarios. Sin embargo, si yo tengo un cirujano experto en la paroscopía y que cuenta con todo lo que es el instrumental y todos los insumos para poder realizar un tipo de cirugía de este calibre, pues se debería hacer el manejo quirúrgico. Esa es la recomendación 6.2. Se ha demostrado actualmente que en manos expertas, pues, el riesgo es similar al del manejo no quirúrgico versus el manejo quirúrgico, por eso se está recomendando actualmente que el manejo quirúrgico sea de elección siempre y cuando se tenga todo, ¿no? En estas épocas en que estamos viviendo, pues, por otros motivos está prohibido realizar cirugía laparoscópica, lo cual también es un poco controvertido, ya que al utilizar la paroscopía, nosotros insuflamos CO2 en el paciente, pues, y nosotros, los cirujanos que hacemos la paroscopía, para poder evacuar el gas que utilizamos por la disección, tenemos que abrir las válvulas de los trócares de la paroscopía, lo cual emana gas hacia el exterior. Ese gas puede llevar dosis del virus del COVID, y lo cual puede causar infección en el personal de salud que está operando al paciente. Entonces, por ese motivo, pues, ahorita no se puede recomendar la laparoscopía y por eso es que ha entrado ahorita en boga más el manejo clínico de la apendicitis aguda no complicada y de los flemones y abscesos apendiculares. Otro punto que está muy controvertido y que desde el año 2012 viene debatiéndose es si se tiene que hacer apendicectomía de intervalo luego de un manejo no operatorio exitoso en los casos de apendicitis aguda. Entonces, yo hasta la semana pasada, que no había leído esta guía, porque esta guía fue recién publicada, pues a todo el mundo le recomendaba que luego de un año, 9 a 12 meses aproximadamente, después de la cirugía, tenían que volver para poderles realizar la apendicectomía. Sin embargo, la guía Jerusalén de este año dice que no hay que realizar apendicectomía de intervalo en pacientes menores de 40 años, salvo que presenten síntomas recurrentes. La probabilidad de que se presenten síntomas recurrentes antes estaba reportada en el 24% en los primeros 12 meses. Ahora está reportada, los nuevos estudios dicen que está por el 39%, pero en 5 años. Entonces hay menos probabilidad de que se presenten los síntomas y por otra parte también hay reportes que dicen que el manejo no operatorio en una recurrencia de la enfermedad no tiene complicaciones en relación a la cirugía. Entonces, por eso es que si un paciente me recurre con los síntomas, tranquilamente yo le puedo volver a ofrecer manejo no operatorio, así como le puedo así como le puedo ofrecer la cirugía en ese momento, ¿no? Ya, en el caso de que un paciente sea mayor de 40 años, en cambio, yo tengo una probabilidad de que este paciente tenga cáncer colorectal o que tenga una neoplasia apendicular, y lo cual se puede dar hasta en un 17% de los casos. En estos pacientes yo tengo que realizar colonoscopía y tomografía contrastada con baja dosis de contraste luego de haber tenido un manejo no operatorio exitoso. La guía no me refiere cuándo yo tengo que hacer la colonoscopía o cuándo yo tengo que al paciente hacerle la tomografía. Sin embargo, en todo cuadro inflamatorio del tubo digestivo, sobre todo del colon, pues un procedimiento endoscópico debería realizarse luego de la sexta semana. Entonces se lo puede tomar como punto de corte en base a la guía de manejo de diverticulitis que dice que tengo que realizarle las 8 semanas luego del manejo clínico la colonoscopía. Acá podemos hacer ese screening similar. Vuelvo y repito, yo el día de ayer dije que los screenings en poblaciones de bajo riesgo para cáncer colorectal tienen que iniciar a los 45 años, pues en este caso, el screening, si ya tuvo apendicitis, tiene que ser a partir de los 40 años. Ya, esto se publicó el año pasado. Yo el año pasado di una conferencia en Manta, en un congreso, recuerdo, y publiqué esta diapositiva, en la cual eso era lo nuevo hasta el año pasado, que decía que todo paciente manejado no quirúrgicamente al tiempo de presentación se refería que se debe hacer la apendicectomía de intervalo, con una probabilidad de neoplasia que podía llegar hasta el 29% en pacientes mayores de 40 años, pues eso actualmente está refutado, entonces esta recomendación ya no debe darse. Entonces, esto es para que vean, y pongo esta diapositiva para que vean cómo de año a año puede cambiar la conducta que tenemos los cirujanos con respecto a un manejo de una misma enfermedad. Entonces, ahora ya les dije que no, ¿no?
¿Son necesarios los antibióticos preoperatorios? Es otra pregunta que se hace la guía Jerusalén, y esto es algo que ya viene debatiendo desde hace muchos años, y la respuesta siempre va a ser la misma. Todo paciente que tiene una patología inflamatoria infecciosa del abdomen y que tiene que ser sometido a cirugía, tiene que recibir profilaxis con antibióticos de amplio espectro. Entonces, cuando yo les hablo de profilaxis, entiéndase que es en aquellos pacientes que tienen una apéndice que llega hasta el punto antes de la necrosis, o sea, hasta una apendicitis aguda flegmonosa. Todo aquello que ya se considere contaminado va desde la necrosis en adelante. O sea, un paciente con necrosis, un paciente con perforación libre, un paciente con perforación con acceso, un paciente con perforación y plastron. Esos pacientes ya entran al grupo de tratamiento y ya no de profilaxis. Entonces, en el caso de la recomendación 7.1, como ven en la diapositiva, sí, hay que utilizar en todos los casos de apendicitis aguda una profilaxis antibiótica, la cual se tiene que realizar con 2 medicamentos de elección, que son la cefazolina, a dosis de 1 a 2 gramos intravenoso previo a la cirugía, hasta 30 minutos o 1 hora antes de la cirugía, y el metronidazol 500 miligramos antes de la cirugía. En el caso del postoperatorio, la recomendación de la guía Jerusalén dice que no hay evidencia que me diga que tenga que utilizar de 7 días hasta 10 días en un paciente que ha tenido apendicitis aguda complicada con peritonitis, siempre y cuando se haya hecho un buen control de la fuente de infección. Y llámese buen control de la infección cuando yo hago un buen secado de cavidad abdominal durante la cirugía, en el cual las compresas, gasas o cualquier material blanco que esté utilizando me arroje a mí a la vista que no tiene una gran cantidad de pus. Punto 1. Ya, y el punto 2 es en aquellos casos en los cuales yo haya colocado un catéter o un drenaje pues en la cavidad de un absceso que se haya tratado quirúrgicamente. En estos pacientes, una vez que se ha controlado la fuente de infección, yo tengo que mantener al paciente con antibiótico terapia solamente de 3 a 5 días. ¿Y cómo yo decido suspender el antibiótico? Yo creo que sí lo mencioné en la charla anterior, pero lo repito. Si yo tengo un paciente que al tercer día tiene resolución del dolor, no tiene fiebre, no tiene taquicardia y hay una tendencia a la baja de los leucocitos y la proteína C reactiva, estos pacientes tienen criterio de suspender el antibiótico y pueden ser mandados de alta. En aquellos pacientes en los cuales todavía hay una persistencia de la PCR elevada, o que tienen fiebre, o que tienen taquicardia, o que tienen un poco más de leucocitosis, pues se le puede prolongar hasta por 5 días. Sin embargo, se puede hacer switch a vía oral si es que tengo antibióticos por vía oral sensibles para este paciente, pues, y se podría manejar en casa con signos de alarma. En aquellos pacientes pediátricos también se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué hago con estos pacientes? La recomendación que da la guía Jerusalén es que se tiene que hacer un cambio del antibiótico parenteral a vía oral lo más temprano posible. A partir de las 48 horas, todo paciente debería recibir, sobre todo si hay una buena tolerancia oral, antibióticos proviorales. Y la duración del tratamiento en estos casos no debería exceder los 7 días, ya que no hay evidencia entre manejos antibióticos prolongados versus manejos antibióticos cortos en población pediátrica. Y por último, en aquellos pacientes que apendicitis aguda no fue complicada, por ejemplo, una grado 1, una grado 2, pues estos casos deberían recibir solamente la profilaxis y nada más. Hasta ahí llega lo de la guía Jerusalén. Ahora vamos a hablar de las complicaciones más comunes de la apendicitis aguda. Pues ya mencionábamos durante toda esta charla que la perforación libre es una de las principales y la otra es el plastrón, con o sin acceso. Bueno, pues la perforación libre tiene tasas de morbilidad mucho más altas, una mortalidad que puede llegar hasta el 5% y me da una mayor estancia hospitalaria. Estos pacientes tienen indicación franca de cirugía abierta o laparoscópica, y ya conversamos que la laparoscopía es la de elección siempre y cuando se disponga de material experticio. Eso también lo acabamos recién de hablar, pero bueno, me quiero hacer hincapié en este segundo punto, pues hay mayor tasa de fístulas enterocutáneas, infección de sitio operatorio, sobre todo esto último, de infección de sitio operatorio, aún en las manos más expertas. Y en todos los casos también mencionábamos, se tiene que descartar neoplasia, sobre todo en aquellos pacientes que tienen más de 40 años. Complicaciones raras que pueden aparecer. Fasciitis necrotizante, por una parte, que puede simular una gangrena de Fournier. Tromoflebitis séptica de las venas mesentéricas, tromoflebitis séptica de la vena porta, que también se conoce como pilieflebitis, inflamación del muñón apendicular y fístula cecal. Aquí, por ejemplo, les pongo un caso de una fasciitis necrotizante que terminó con un debridamiento extenso, ¿no? Pues realmente a nivel mundial hay pocos casos publicados, son casos realmente esporádicos,
y ocurre generalmente en pacientes inmunodeprimidos por cualquier causa, por enfermedades inmunitarias, por VIH, por consumo de corticoides, etcétera, etcétera, etcétera. La etiología generalmente es polimicrobiana y se relaciona con las bacterias que se encuentran en el lumen del colon. Es difícil diagnóstico este tipo de pacientes, a veces solamente se lo puede sospechar, aunque es un hallazgo también normal, luego de la cirugía apendicular, encontrar un poco de enfisema subcutáneo en la herida. Sin embargo, el enfisema subcutáneo asociado a fiebre, asociado al enrojecimiento de la herida, sí nos tiene que hacer pensar a nosotros que está el paciente desarrollando una fascitis necrotizante. El tratamiento tiene que ser agresivo. Como pueden observar en la imagen, pues, el debridamiento extenso le puede salvar la vida al paciente. Eso asociado a antibióticos de amplio espectro y cultivo en el 100% de los casos. Sin embargo, la mortalidad no deja de ser elevada, incluso llegando a tasas del 30 hasta el 50% de los casos. Lo que tiene que ver con infecciones por vía venosa, como son la piliflebitis y la trombosis séptica de la vena porta, pues realmente el foco apendicular ya es raro. Actualmente este tipo de condiciones clínicas ocurren más en pacientes que han sido manejados por diverticulitis. Asimismo, la etiología es polimicrobiana en el 88% de los casos. En el caso de que sea una trombosis de las mesentéricas, pues la vena mesentérica superior va a ser la que está más afectada debido a que entre la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, la mayor parte del drenaje, perdón un ratito, la mayor parte del drenaje pues va a ocurrir hacia el hígado por medio de la vena mesentérica superior, entonces por eso hay una mayor probabilidad de infecciones a nivel de esta vena. La infección portal puede acompañarse, aparte, de accesos hepáticos y de colangitis ascendente. Pues, ¿uno cómo piensa que tiene un paciente una trombosis séptica de la vena mesentérica superior? Yo tuve un caso de esto, me acuerdo, un caso muy sonado en el hospital, que fue una trombosis séptica de la vena mesentérica superior justamente, que me produjo incluso isquemia mesentérica, un paciente que me tocó intervenirlo 12 veces. Y bueno, por suerte salió vivo, ¿no? Pero uno lo piensa en aquellos pacientes que tuvieron primero una apendicitis aguda complicada y que luego de 7 a 14 días de realizado el procedimiento o de manejado clínicamente empiezan con dolor abdominal, con fiebre elevada, con dolor con dolor ¿cómo se llama? Con aparición de ictericia y SIRS, ¿no? Entonces fiebre, taquicardia y leucocitosis. Estos pacientes pues tienen que hacer una tomografía con contraste en fase venosa y fase portal para determinar dónde está el punto del trombo. Y el tratamiento se tiene que realizar con antibiótico terapia de amplio espectro, ¿ya? Como les decía, bueno, aquí está el diagnóstico tomográfico, ¿no? Y el manejo con antibiótico de amplio espectro que incluso puede durar de 4 a 6 semanas y hay que añadir anticoagulante a estos pacientes. Sin embargo, la mortalidad, como pueden ver, sigue siendo elevada a pesar del tratamiento oportuno que uno le puede dar, ¿no? Llegando hasta el 30%. A ver, un ratito. Inflamación del muñón apendicular o apendicitis del muñón también se le conoce, ¿no? Puede aparecer del 5 al 38%, es mucho más común esto en aquellos cuadros complicados en los cuales por friabilidad del ciego o por difícil acceso anatómico hasta la base apendicular, pues el cirujano opta por dejar un muñón largo, ¿ya? En estos casos, la apendicectomía de intervalo sí debería estar indicada, sobre todo si el cirujano ha reconocido que ha dejado un muñón largo. Entonces, ocurre más en muñones mayores a 5 milímetros de longitud. Sin embargo, dentro de estos muñones, pues los que tienen 2 centímetros o más son mucho más prevalentes que aquellos muñones que van de 5 milímetros hasta los 10 milímetros. Y el manejo en todos los casos debería ser con cirugía laparoscópica, ¿no? ¿Cómo se lo sospecha clínicamente? Luego una apendicectomía. Aquí si no hay un tiempo en el cual yo pueda definir cuándo le pueda volver a aparecer la enfermedad, pues los pacientes debutan nuevamente con síntomas de apendicitis. Entonces, muchas veces en experiencia personal, yo sí me he encontrado con apéndices del muñón, pero también me he encontrado con apéndices enteras en las cuales ha sido resecado realmente no el apéndice secal en la cirugía anterior, sino que se ha confundido un apéndice epiploico, lo cual es muy común en residentes que se encuentran en formación y han dejado el apéndice secal in situ. Ha pasado y son cosas que uno siempre tiene que sospechar. Otra cosa, a veces pasa también, y actualmente con esta tendencia de dejar el apéndice secal in situ, en aquellos casos en que les encuentra normal, que los pacientes tienen la cicatriz y no se les informa, o a lo mejor se les informa y se olvidan de que el médico les dijo que dejaron el apéndice en su lugar. Entonces, el hecho de tener una cicatriz de apendicectomía en un paciente sometido a este tipo de cirugías, pues no siempre descarta, ¿no?
el hecho de que no vuelva a tener apendicitis aguda. De pronto el paciente esté dando una información errada y hay que tomarlo en consideración también. La fístula cecal es una complicación muy rara, es una complicación que ocurre más que todo en aquellos casos de apendicitis aguda en la cual la perforación ocurre en la base y que puede incluso involucrar a lo que es el tejido del ciego, donde se encuentra la convergencia de las tres tenias, ¿no? La aparición de la fístula realmente es temprana, o sea, si yo hago una sutura a nivel cecal, pues y más aún cuando lo hago con material reabsorbible, como por ejemplo el Vicryl, puede haber dehiscencia de sutura por el pH ácido de la infección bacteriana que carcome el tejido y hace perder su fuerza tensil, ¿no? Esto puede ocurrir al tercero o al cuarto día. ¿Y cómo uno se da cuenta? Sobre todo cuando tengo drenaje, me puedo dar cuenta de escape de materia fecal. En otros casos en los que no se deja drenes, pues la presencia de taquicardia persistente es uno de los factores que me hace pensar que el paciente tiene una fuga en el tubo digestivo, o sea, este nivel sería cecal. No requiere de manejo quirúrgico. Es muy raro que una fístula cecal termine en hemicolectomía, realmente el manejo nutricional, el hecho de utilizar también en estos pacientes lo que son antisecretores, como por ejemplo tenemos lo que es la loperamida, que es un opioide conocido como Imodium, que ya no tenemos lamentablemente en el país, la caolinpectina también, que es otro antisecretor. Tenemos así también lo que es el hecho de dar nutrición enteral, incluso en algunas partes, como en Brasil, utilizan lo que son gotas de atropina por vía sublingual, pero cualquier fármaco que me ayude a disminuir o a causar un secado, entre comillas, del tubo digestivo, me puede servir para el cierre de fístula, ¿sí? Y como les decía, pues de esta manera se evita la cirugía. Y otro punto también que se puede utilizar, que es el antisecretor por excelencia, el octreotide, que es un análogo de la somatostatina, pues también viene bien para el manejo de estos pacientes. Y bueno, con eso se termina la charla del día de ayer. Ahorita fue mucho más corta pues, y hay un espacio mucho más amplio si es que quisieran hacer algún tipo de pregunta. Así que dejo el micrófono abierto para todos ustedes si es que quieren realizar algún tipo de pregunta, aclaración y sugerencia, pero antes de eso quería compartirles otra pantalla, ya que veo médicos residentes aquí. ¿Dónde está la pantalla? Se me perdió, creo. Bueno, hasta eso si quieren hacer una pregunta pueden hacerla nomás. Buenas noches, doctor Romero. Buenas noches con todos. Escucho, hola. Hola, Sí, lo escucho. Buenas noches. ¿cómo está, maestro? Disculpe, tengo una pregunta. Ver, ¿Cuál es la probabilidad de que al realizar una rafia sobre ciego indemne, que ¿ya? accidentalmente se haya lesionado durante la apendicectomía, haga una fístula cecal? Y mi pregunta va dirigida a si siempre deberíamos considerar la opción, en ese caso, ¿Ya? de hacer una rafia y la consideración de una ileotomía de protección. Yo ya tengo una idea de por dónde va su respuesta, pero Ya. quería Bueno, ver si me la puede dar un poco para más compartirlo con los ampliada. colegas que están en formación, está bien. La pregunta que Y usted si me la me... puede comparar con un Ya. ciego, sí. Si yo le digo ciego sano, que después la pregunta, pues la probabilidad es del 0% realmente en manos expertas. O sea, ya nos ha pasado, creo que a todos, dentro de nuestra formación, que nos perforamos por ahí un ciego, lamentablemente tratando de disecar la base pedicular o tratando de disecar el mesoapéndice lo más cercano posible a la base para poder ligar de una vez a mí me ha pasado, por ejemplo. Pero, como es tejido sano, y cuando no hay un proceso infeccioso sobre todo, ¿no? Como una peritonitis generalizada, pues realmente con una sutura bien realizada, con puntos simples, invaginantes, de material no reabsorbible, como por ejemplo el prolene, como por ejemplo la seda, pues realmente no es necesario ni siquiera dejar un drenaje, y mucho menos una ileostomía. Algo que aprendí en mi formación es a eso, no dejar drenes y no hacer estomas. Ya que si nos remontamos a la fisiología del tubo digestivo, pues eh, la cantidad de líquido que llega hasta el ilion terminal va entre los 9 a los 11 litros aproximadamente, tomando en cuenta que lo que es saliva se produce 1500 ml por día
En el estómago igual 1500 ml. Luego si seguimos bajando y seguimos sumando, pues viene a nivel biliopancreático, bilis 1000 ml, jugo pancreático 1000 ml y aproximadamente 4000 ml de líquido intestinal. Pues. Y todo eso, cuando llega al inicio terminal, pues se reabsorbe aproximadamente en el 90%. Hasta el punto que la cantidad de agua que me llega a mí al colon y ya cuando se excretan esos fecales es de 200 a 300 ml nada más, ¿no? Entonces, pues realmente o sea, no hay una probabilidad tan alta de que eso ocurra. Si es que ocurre en tejido normal y sobre todo si ocurre en los primeros 3 días de haber realizado la reparación, estamos hablando de que falla en la técnica y no propio del paciente. Ahora, si me Y voy por el lado de, en un caso complicado, pues sí, si yo utilizo una sutura que es absorbible, por ejemplo, pues la probabilidad es alta. Ya, o sea, a veces, y eso no ocurre en nuestra realidad, no, en hospitales de países de tercer mundo como somos nosotros, en las cuales, por ejemplo, uno pide para hacer una rafia secal un hilo de sutura y no te pasa más que un biquín. Entonces, como mencionaba en la charla, el hecho del pH ácido bacteriano hace que se pierda fuerza tensil y ahí sí te puedo hablar de una probabilidad de más del 50% de que ocurra, ¿no? Salvo que haga sutura en doble capa, que también puede, esas son cosas más técnicas, ¿no? O sea, la sutura en doble capa que me habla de una rafia inicial con sutura absorbible y por encima es una sutura irabsorbible como por ejemplo la seda, en la cual ya puedes minimizar, siempre y cuando el tejido no esté friable. ¿Está por ahí? ¿Quedó claro o tiene otra pregunta sobre la pregunta? bueno, no, le agradezco, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Esta fue una charla más corta. Luis, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna experiencia que hayan tenido? Sobre todo las experiencias negativas. Las positivas son las más comunes. Opera el paciente y al siguiente día se va a la casa. Eso es lo que generalmente ocurre. Pero casos complejos que hayan tenido. Bueno, de pronto comentar la situación en la que cuando la perforación del apéndice está cerca de la base, el muñón que se está dejando está bastante friable también y ha habido que optar por la posibilidad de realizarle alguna técnica de refuerzo, como una maniobra de Horsley. Ya, claro, la Cual- maniobra de Horley es la interposición de meso, ¿no? De meso, claro. La mesoplastía. Efectivamente. Va bien. Se puede hacer mesoplastía, se puede hacer setaplastia, se puede hacer la famosa sutura en bolsa de tabaco, la doble bolsa de tabaco. Hay cualquier cantidad de técnicas. Bueno, ayer mencionábamos que realmente la ligadura iba por encima, ¿no? De lo que tiene que ver la invaginación del muñón, pero en muñones complicados sí esto se actúa y no lo considera la guía Jerusalén. Y aquí, aprovechando, me acuerdo, ¿no? Que la guía Jerusalén hay otra cosa que no lo menciona y que es tan importante, sobre todo en la valoración inicial de un paciente, es el hecho de si yo tengo que utilizar o no tengo que utilizar analgésicos antes de tener el diagnóstico. Porque ¿qué es lo que se dice? Se enmascara el cuadro. Creo que eso es algo que todos los presentes lo han escuchado. No le deben dar analgésicos porque el paciente le puede enmascarar el cuadro. Y sí lo menciono yo, ya que hay bastantes reportes con respecto a esto. La evidencia científica dice que los AINES efectivamente sí me pueden modificar el examen físico y por ende me pueden causar errores en el diagnóstico, sobre todo en médicos residentes. Sin embargo, si yo utilizo paracetamol o si utilizo algún fármaco opioide, pues la probabilidad de que se me modifique el examen físico del paciente es nula. Entonces, yo sí puedo valorar mejor un paciente al cual le disminuyo el reflejo doloroso para poder definir el diagnóstico. Entonces, la recomendación que se da es que a todo paciente que esté con un dolor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen umbrales bajos de dolor y lo exageran durante la valoración, es administrarle una dosis de 1 miligramo por kilo de peso de tramadol o bien darle una dosis de paracetamol. La dosis puede ser un equivalente como de 600 miligramos nada más, no necesariamente utilizar 1 gramo de paracetamol y con eso esperar 30 minutos hasta 1 hora y volverlo a reevaluar por el mismo evaluador, o sea, el mismo médico que le evaluó la primera vez,
luego ver el analgésico, volverlo a evaluar para ver si hay cambios. Y en el caso de que haya cambios, uno se puede orientar a que el diagnóstico no sea ese. Sin embargo, si se mantiene la misma clínica del paciente, sobre todo en el examen físico, este paciente tiene una probabilidad de que sí sea apendicitis aguda. Entonces, para que lo tomen a consideración, sí se le puede dar analgésico a un paciente. Aquí creo que los presentes ya los médicos residentes que están presentes aquí ya lo sabían, ¿no? Pero para los chicos que están en el internado les comento que no hay problema con respecto a eso, salvo que le pongan que tolerarla con paciente. Sí. Entonces, la recomendación es utilizar paracetamol o utilizar un opioide de su elección. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay para... Probablemente con el uso relacionado a la mejorar el dolor del paciente previo a la cirugía o en la atención inicial. Pues, y después el uso del opioide ya en el posquirúrgico quedaría para un Ya. segundo plano. Se trata Para de el, priorizar analgesia, no opioides, ya, ¿no? el opioide no se tiene que utilizar para nada en el postoperatorio si yo cumplo con toda la norma del protocolo ERAS. ¿Y qué es lo que me dice la norma del protocolo ERAS? Utilizar profilaxis para el dolor, ¿no? Y la profilaxis para el dolor se puede utilizar bien con celecoxib, por ejemplo, en el preoperatorio, o con gabapentina en el preoperatorio, que me parece buenísimo la gabapentina, porque a dosis de 600 miligramos, aparte de ser profiláctico para un dolor intenso en el postoperatorio, también es profiláctico para el vómito. Aparte de eso, la infiltración de la herida, cuando es una herida pequeña, por ejemplo, una incisión de McBurney, una incisión de Rocky Davis, una incisión de Lange, se puede utilizar bloqueo con bupivacaína al 0,25 o al 0,50% con o sin epinefrina, que te da un efecto analgésico de 6 horas, la que no tiene epinefrina, y la que tiene epinefrina te puede dar incluso hasta 10 horas. Por una parte. Y por otra parte, cuando son laparotomías más grandes, como por ejemplo una mediana infraumbilical o una mediana suprainfraumbilical, se puede utilizar el bloqueo a nivel del plano de los músculos transversos, lo que se llama bloqueo TAP. Con eso yo me reduzco bastante, o incluso también colocando catéter peridural, ya para mantener analgesia neuroaxial, o sea, aplicar directamente en el espacio intratecal la analgesia de los pacientes. Eso me minimiza el uso de opioides y por ende minimiza otras cosas, ¿no? Me minimiza el hecho de la hipotensión, el hecho de los vómitos, el hecho de lo que tiene que ver con la depresión respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, sí, los opioides, en la medida de lo posible, hay que volver a utilizarlos y hay bastantes estrategias como para no llegar al final el uso de este tipo de medicamentos. Pero buena esa pregunta para aclarar, ¿no? O sea, no me verán a mí casi utilizando, por ejemplo, el tramadol. La otra, la ruta de elección de los opioides en el postoperatorio, si es que el paciente tolera la vía oral, debe ser la vía oral. ¿Por qué? Porque los pacientes que les administras por vía parenteral, si es por vía intravenosa, pues van a tener una probabilidad de un vómito más intenso que los pacientes que se someten, por ejemplo, a colocación subcutánea de tramadol. Si yo le coloco subcutáneo el tramadol, en cambio, lo que se ha demostrado en ciertos artículos es que el vómito no es tan voluminoso, pero sin embargo es más repetitivo, a diferencia de la vía oral en la cual el vómito es bajo. ¿Y qué es lo que tengo que utilizar? Pues en estos pacientes, pues se te debería utilizar la profilaxis para el vómito asociado al tramadol, que es la naloxona, realmente, y no la metoclopramida. Pero no tenemos la naloxona disponible así tan fácil. Bueno, y si no hay más preguntas, podemos dejar cerrado el capítulo de apendicitis aguda. Bueno, para Luis, que es mi estudiante, ¿no? Pues esta es una cátedra de la Universidad Laica, pues, y les agradezco también a los que están presentes, avisándoles que semanalmente se va a dar una o dos charlas de este tipo magistral, por si acaso, si quieren seguir escuchándolas, pues con mucho gusto están invitados. Muchas gracias, doctor. Perfecto, para la próxima semana creo que va a haber una charla de colitis. El doctor Castro lo dice que no le escuchan, espero que se haya podido. Y Luis, que no se le active el micrófono. Si tienen una pregunta, puede hacerla por chat también, ¿no? En el caso de las personas que me están escuchando y no pueden hablar. ¿Sí? Pero bueno, para la próxima semana vamos a dar, insisto, colitiasis. La colitiasis y sus complicaciones son bastantes, ¿no? Es la colecistitis, la coledocolitiasis, la pancreatitis aguda. También entra dentro de este tema lo que tiene que ver con los pólipos vesiculares y la colesterolosis, que es un tema de bastante controversia actualmente si se opera o no se opera, pero bueno, les he estado avisando cuando se vayan a estas charlas. Generalmente siempre a esta hora me parece una hora muy cómoda para mí, no sé si para el resto también, pero para reunirse tranquilitos y conversarlo está muy bien. Agradezco nuevamente a todos los presentes su asistencia y su atención
y cualquier duda, ya saben, estamos prestos para responderlas aquí, en el hospital, etcétera, etcétera. Ya Luis, pues que tenga una buena noche y ya estamos viéndonos el día de mañana, que mañana está la guardia 2, creo, ¿no? No, Guardia 1. la guardia 1. Bueno, el sábado entonces, por ahí nos vemos. Gracias, maestro. Ya, que tengan todos una buena noche.